Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy estará conmigo María Dolores Arias. Estará conmigo dentro de unos minutos. Ya esperamos que en el siguiente segmento. Pero pues hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos de los temas importantes que se están dando hoy. Y pues los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que compartan y que sigan la transmisión de Libertópolis y de su programa Todo a Pulmón a través de las distintas vías que tenemos. ¿Y qué vías tenemos para que usted nos escuche o nos vea? Pues estamos si está aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Guatemala, en el área metropolitana, pues puede escucharnos a través de la 102.1 FM Plus. La estación es la 102.1 FM Plus. Ahí en la FM Plus es donde se transmiten los programas de Libertópolis en la radio. Ahí nos puede escuchar usted en su vehículo o en su vivienda o en su oficina, donde sea que tenga un receptor de radio. Y luego nos puede escuchar también en nuestra transmisión por internet. El canal principal está en nuestro sitio que se llama libertopolis.com. Ahí está en la esquinita superior derecha está para escuchar el audio, y también tenemos transmisión de video ahí en nuestro sitio libertopolis.com. Luego nos puede escuchar en cualquiera de las aplicaciones agregadoras de radio que les llaman, que la más conocida es TuneIn, pero hay otro montón, pues en cualquiera de esas nos puede escuchar también. Luego tenemos también nuestra aplicación para celulares que se llama LiberTap. Esa la encuentra en las tiendas de iPhone y las de Android, las de Google. Ahí usted encuentra solo busca Libertópolis o LiberTap, así Libert y app. Y ahí usted puede bajarla, instalarla en su celular y puede escucharnos en cualquier parte del mundo. Nos puede escuchar aquí mismo en Guatemala, nos puede escuchar en su oficina, pero igual nos puede escuchar aunque esté del otro lado del mundo, allá por donde anda Marta Yolanda, cerca de donde hay ahora solo llegó Marta Yolanda y hubo un terremoto y hasta con alerta de tsunamis, pero fue del otro lado de donde ella está. Hago la salvedad. Y luego nos pueden escuchar también y nos pueden ver a través de las transmisiones que tenemos en las redes sociales. Ahí transmitimos simultáneamente con video. Nos pueden ver en la transmisión de Facebook Live, ahí en nuestra página de Libertópolis en Facebook. Nos pueden ver también en YouTube Live, que es la mejor opción. Desde mi perspectiva, la mejor opción si usted nos va a ver en una Smart TV. En una Smart TV, pues la aplicación de YouTube generalmente son bastante buenas, y ahí adicionalmente pues tenemos una transmisión incluso con mayor calidad que la que permite Facebook. Facebook solo llega hasta 720p, mientras que YouTube llega a 1040p, que es lo que se conoce como Full HD. Pues en la transmisión de YouTube y en las Smart TVs, entonces es mucho mejor si nos ve con YouTube a 1080p, y con eso pues nos va a ver mejor que si estuviera viéndonos así en la transmisión de un canal de televisión normal. Y luego, ¿qué otra transmisión tenemos? Tenemos también en Twitter. En Twitter tenemos también la transmisión de nuestros programas. Aquí nos pueden encontrar en Twitter en nuestro canal de Libertópolis, que es @Libertópolis, y la transmisión se utiliza a través de la aplicación de video de Twitter, que es esta
Periscope, a través de Periscope. Entonces estamos en Twitter y Periscope, aunque realmente en teoría es lo mismo. Y pues esas son todas las formas a través de las cuales usted puede seguir la transmisión de los programas de Libertópolis, y lo invitamos pues que en lo que está en esas pues también transmita y comparta nuestra transmisión. Pues puede compartir la transmisión en Facebook o puede compartir la transmisión en YouTube, cualquiera de nuestras transmisiones. Y pues de una vez le damos ahí gracias a los que ya de entrada empiezan a transmitir, a compartir nuestra transmisión, como es a José Calderón y a Michelle Fernández. Pues muchas gracias por compartir nuestra transmisión en Facebook Live. Y pues les agradecemos a todos sus comentarios. Recuérdense que también se pueden comunicar con nosotros, pueden enviarnos mensajes tanto de texto como de voz por WhatsApp al 4585-4280. Pueden dejarnos mensajes también aquí en cabina en el 2308-6888-89, y pueden dejarnos mensajes también a través de las distintas transmisiones ahí en Facebook, en YouTube y en Periscope. En todas tienen opción de chat, así que ahí en cualquiera de las tres también nos puede dejar mensajes y poco a poco pues los vamos viendo. Y de hecho pues de una vez ya nos han dejado algunos mensajes, a los cuales agradecemos. A Michelle Fernández dice: hola JJ, ya compartido, gracias Michelle. Luego Juan Godínez, buenas tardes, compartido, gracias Juan. Luego está Marvin Baquiax, compartido, muchas gracias. Carlos Pereira, saludos, ya compartido, muchas gracias Carlos. Luego José Calderón, buenas tardes Jorge, te deseo una excelente tarde de viernes, muchas gracias. Igual a ti por allá por Nueva Orleans, entiendo. Luego Carlos Moya, saludos desde Virginia, saludos hasta Virginia Carlos. Y quienes más, estos son los mensajes que tenemos. Luego Roberto García, saludos, compartido. Y pues les agradecemos a todos los que han estado ya compartiendo nuestra transmisión. Y pues estamos aquí para comentar con ustedes, y de hecho les contamos que vamos a estar todavía en vivo el lunes y martes. Vamos a estar transmitiendo para los que no se hayan ido de vacaciones, y para incluso si se han ido de vacaciones pues no hay problema, porque igual nos pueden ver a través de todas estas transmisiones que ya dije, que ya no lo voy a repetir, pero nos pueden ver aunque esté a la orilla de la playa o a la orilla de la piscina, pues igual nos puede ver, porque al fin en el celular o en la tablet nos pueden ver una vez tenga conexión de internet. Así que ya sabe, nosotros seguimos aquí al pie del micrófono de la semana entrante. Y bueno, pues sí, ¿qué ha pasado hoy interesante? Hoy fue viernes de allanamientos, viernes del MP y la CICIG, les dicen, en donde hoy realizaron 21 allanamientos, aquí principalmente aquí en la ciudad capital, en las zonas 10, 13, 15, 16 y 18, y también en las colonias El Rodeo, Nueva Montserrat y San Daniel en Misco. Y ¿a qué se debían estos allanamientos? Pues básicamente lo que se ha conocido hasta el momento es de que es de un caso de lavado de dinero. Y quien figura ahí como uno de los principales es el exgerente del IX. ¿Se recuerdan ustedes del exgerente del IX, de César Augusto Sandoval? Y él ya fue condenado en el año 2004, fue condenado a 13 años de prisión por un desfalco de 350 millones de quetzales en el IX. ¿Se recuerdan este caso? Él incluso ya había pasado los 13 años, que al final siempre son menos, pero ya había pasado esa temporada en la cárcel, ya había salido y ahora lo volvieron a capturar. No sé exactamente cuándo salió, creo que fue hace como unos 3 años que él había salido ya libre luego de esa condena por ese desfalco. Entiendo que muy probablemente ahora es el lavado de dinero de ese mismo dinero. O sea, primero se lo robaron y lo capturaron y lo condenaron por el robo de ese dinero, pero ahora entiendo que este caso es por el lavado de dinero el mismo dinero. Así que primero pagó cuentas por habérselo robado y ahora por haberlo lavado, aparentemente. Eso es lo que aparentemente es lo que
entiendo que ya dentro de un rato van a poner información, porque hoy dijeron que no iban a hacer una conferencia de prensa, sino que solo iban a informar así a través de un comunicado que era a qué se debían estas capturas de hoy. Entiendo que todavía no, ahorita los ando buscando, pero creo que todavía no las han posteado. Pero en cuanto nomás lo posteen, pues se los vamos a comentar con relación a qué se deben estas capturas. Hasta lo que sabemos en este momento han capturado a 10 personas. Y hay otros 13, entiendo, a los que se les ha citado para que se presenten. Vamos a ver. La CICIG difundió en su cuenta de Twitter que aparte de los detenidos se citará a declaración a 13 personas individuales y 20 empresas. Vamos a ver, ahorita estaba buscando en el sitio, pero vamos a ver qué dice la cuenta de la CICIG. En el operativo realizado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad con el acompañamiento de CICIG se llevan a cabo 20 allanamientos, se han capturado hasta el momento a 11 personas, esto fue posteado hace una hora, o sea como a las 11 y pico, se han capturado hasta el momento a 11 personas, se citarán a otras 13 personas individuales y a 20 empresas. Esto es la información que han posteado. Todavía no han puesto el comunicado que dijeron que iban a poner con relación a este caso. Y veamos qué más dicen en los medios. Vamos a ver, dentro de los detenidos está Sergio Alfredo Herrera, que es hijo de Gustavo Herrera. Se recuerdan que Gustavo Herrera también estuvo involucrado en este caso. A él también se decía, aunque nunca se decía, que él era así uno de los operadores políticos. Él era el equivalente de lo que ahora han visto a quien han denominado y que ahorita está en juicio al rey del tenis. Pues él era el equivalente al rey del tenis 10 años atrás o 15 años atrás. Y también recordarán que Gustavo Herrera, al mismo al que nos referimos aquí, se fue el año pasado, si mal no estoy, a Nicaragua, fue a pedir asilo a Nicaragua, que aquí lo estaban persiguiendo políticamente, dijo. De hecho, en Nicaragua, allá con Ortega le dieron asilo, y él dijo que era persecución política la que le estaban haciendo. Y aparentemente en este caso de hoy, que fue presentada, que hoy hicieron estas capturas, también se pidió una orden de captura en su contra, solo que ahí en este caso pues va a tener que ser una orden de captura internacional, aunque repito, él está asilado en Nicaragua. Falta ver qué pasa con Nicaragua. La situación en Nicaragua es complicada y yo creo que al final solo se va a resolver con la salida de los Ortega Murillo, sea porque adelanten las elecciones o sea porque les den bye, pero de otra manera pues no van a salir, y como tampoco van a salir como tampoco creo que vaya a salir Maduro tan fácilmente en Venezuela, entonces habría que ver qué va a suceder con Gustavo Herrera luego de que en algún momento, porque tampoco es así que vaya a ser después de Semana Santa, cuando concluya el régimen de los Ortega Murillo, veremos qué sucede con ese asilo que ellos le concedieron a Gustavo Herrera. Y por el momento se han capturado a 11 personas. Vamos a ver, César Sandoval, que es este exgerente del IX, Walter Antonio Vargas, Walter Herrera, Leonardo Ezequiel López, Sergio Alfredo Herrera, que entiendo que es el hijo de Gustavo Herrera, Juan Ramos Felipe, Mario Rolando López Arceño, Rubén Reina Soto, Mario Antonio Arriola y Rodolfo Isaías Samayoa. Son las personas que han sido capturadas hasta el momento. Y repito, ellos están acusados de lavado de dinero u otros activos. Se presume por el momento, mientras no tengamos toda la información, que se refiere precisamente a ese dinero que se robaron, a los 350 millones que se robaron en el IX hace 15 y pico de años. Eso fue en el 2003, si mal no recuerdo, o 2002.
vamos a ver si fue en el 2003, estamos hablando de hace 16 años, y pues ahora este caso sería por el lavado de ese dinero, aparentemente, pero conoceremos más cuando tengamos ya un poco más de información. Adicionalmente, pues también han habido también algunos otros allanamientos, aunque estos tienen que ver con otro caso, y estos son una banda de robamotos. Y pues hicieron también ahí fueron 27 allanamientos los que se hicieron, en estos principalmente en el departamento de Escuintla, y ahí lo que están buscando es a una pandilla, a una banda que se dedica a robar motos. Y veremos cuando tengamos ya un poco más de información. Por el momento se sabe que eran 27 allanamientos los que estaban realizando allá en el departamento de Escuintla. Y este es el Viernes de Dolores. Está el desfile bufo allá en la zona 1 de la capital. Y nuestro Viernes de Dolores todavía no es de Dolores porque no ha venido María Dolores. Ahí vi que en la mañana le estaban diciendo de que era Viernes de Dolores y por qué no estaba Dolores María Dolores en el programa. Le estaban diciendo tarde en la mañana. Lo que no sabían es que iba a estar hoy al mediodía aquí. Lo que yo no sabía es de que todavía no iba a estar, pero ya estará con nosotros dentro de poco. Así que pues los invitamos a que continúen compartiendo nuestra transmisión, y vamos a estar hablando ahí en los siguientes segmentos con relación a algunas otras notas con relación a este tema de esa intento fallido de Tel Maldana de ir a un almuerzo en Honduras, que fue una de las notas así principales de anoche. Y pues vamos a hablar también con relación a la nota sobre las decisiones que tomaron los de Fitch, que es una de estas empresas que evalúan cómo están los países y también pues los documentos financieros, y una calificadora ayer dieron a conocer el resultado de una visita que vinieron aquí a Guatemala, y como consecuencia pues sacaron sus anuncios de cómo planteaban la calificación de Guatemala como país. Entonces quiero comentar también un poco con relación a esas los anuncios de la calificadora Fitch. Pero antes de eso pues vamos a ir a una pausa, y para mientras pues les agradecemos a todos los que continúan compartiendo nuestra transmisión y los invitamos a que continúen compartiéndola. Vamos a ver, le agradecemos a Coco Abreu, a Francisco Camey, a Marco Cruz, a Gabo Valle, a John Figueroa, porque nos han compartido la transmisión de Libertópolis, y los invitamos a que continúen haciéndolo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs, aquí todavía esperando que este viernes se convierta en Viernes de Dolores, pero todavía no, así que en los siguientes segmentos esperamos que sí. En otro segmento también vamos a estar hablando con relación a mis previsiones, mis pronósticos con relación a la carrera presidencial. Léase básicamente mi columna de hoy en Prensa Libre, en donde yo hice un análisis de los resultados de la encuesta que presentaron la semana pasada en Prensa Libre,
Y ahí hice yo mis pronósticos con relación a la información que está en esa encuesta. Y soy claro de que es con los datos que están en esa encuesta, pues llego a ciertas conclusiones que las veremos en el siguiente segmento, en donde vamos a hablar precisamente de quién considero que puede ganar la presidencia con base en esos números. Y si no la han leído, pues les invito a que la vayan a leer y las podamos compartir, las podamos conversar al respecto en el siguiente segmento. Pero en este segmento me gustaría comentar pues algunas de las notas importantes, como por ejemplo esta de qué fue lo que sucedió ayer con Thelma Aldana. No sé si, pero obviamente presumo que sí están enterados, pues ayer ya no lo podemos comentar porque fue justo al mediodía y se supo hasta en ¿qué? ¿Horas qué? Bueno, yo en horas de la tarde, bueno, por ahí por la 1 o 2 de la tarde, pues empezó a tener alguna información, aunque se tuvo más información ya como a las 3, 4 de la tarde, y en la noche Thelma Aldana publicó una transmisión así en Facebook Live, en donde comentaba lo que le había sucedido en Honduras. Pues resulta de lo que dijo Thelma Aldana, de lo que han dicho parte de su equipo aquí del movimiento Semilla, y de lo que han dicho las autoridades, han comunicado así a través de comunicados las autoridades hondureñas. Pues más o menos lo que sabemos es de que Thelma Aldana con otras 2 personas de su equipo volaron en un avión privado que alquilaron, aclararon ahí que ellos alquilaron ahí el avión para volar, que hasta salía más barato, que por cierto es interesante que resulta que aquí en el área centroamericana están tan tergiversados los precios de los viajes aéreos, que resulta que les salía más barato a ellos alquilar una avioneta que irse así en un avión normal así de aerolínea, porque salía más caro el vuelo de San Salvador a Toncontín, al aeropuerto ese complicadísimo de Honduras, y que salía más barato entonces irse en avioneta, según dicen ellos, salía más barato irse en avioneta que comprar los 3 pasajes para las 3 personas que fueron, y que iban a ir a un almuerzo en Honduras, en donde pues se iban a reunir con gente para presentar ahí su plan de trabajo y ver temas así a nivel regional, entiendo. Es lo que dijo, más o menos lo que dijo Thelma Aldana anoche. Y pues cuando llegaron a Honduras, ellos dicen que cuando los reconocieron, pues que dice Thelma Aldana que los metieron así, literalmente los metieron a un cuartito y estaban ahí viendo para qué iban ahí, qué iban a hacer, y que estuvo entrando gente armada, no identificada, así fue como lo plantearon. O sea, básicamente llegaron, qué sé yo, así, guardaespaldas, por decir algo, que iban armados pero que no iban identificados, es decir, no iban uniformados como de la policía o del ejército y al final básicamente dice que los tuvieron ahí, entiendo, algo así como 2 horas, y en lo que decidían y preguntándoles qué iban a hacer, y que después le dijeron que sí podían entrar, pero que ellos los iban a llevar, ellos los iban a custodiar, cosa que al final a la que ellos no accedieron, y entonces decidieron mejor regresarse a El Salvador. Entonces básicamente estuvieron ahí en el aeropuerto de Toncontín un par de horas y se regresaron a El Salvador. Ellos argumentan de que fueron intimidados por supuestos funcionarios, porque dice que no estaban identificados, entonces a ver si eran funcionarios, pero que fueron intimidados. El gobierno de Honduras planteó que
emitieron varios comunicados, tanto el gobierno per se como la Dirección de Migración, o como se llama en Honduras, con relación a de que ellos no la habían retenido y que solo que les habían querido poner seguridad, dice, porque son personas por el nivel de riesgo que podían incurrir, y que al final que ella había desistido de entrar, dijeron los de Migración, que no tenía ninguna restricción para entrar. Tel Maldana y su equipo dicen que pues estaban viendo que hasta llegó gente de Interpol ahí, que de seguro para ver si los capturaban y se los traían para y la capturaban y se los traían para Guatemala. Al final realmente qué haya pasado ahí, pues solo ellos saben. Yo tengo mi teoría, tengo mi hipótesis, y ¿cuál es mi hipótesis? Básicamente de que ha de ser una versión intermedia entre lo que dice Tel Maldana y su equipo y lo que dicen los del gobierno de Honduras. ¿Y por qué? Pues no sé si ustedes alguna vez se los han llevado al cuartito así en alguna ocasión así en los aeropuertos. A mí ya me sucedió una vez, hago la salvedad, y realmente uno, indistintamente de que en el caso de Tel Maldana, por ejemplo, hasta ahí por lo menos existe una orden de captura que obviamente es nacional, no internacional, pero el solo hecho de que llega uno a un aeropuerto y lo agarran y se lo llevan le dicen, pues usted permítame que nos tiene que acompañar, y lo llevan a un cuartito donde se ponen a revisarle toda la maleta y a sacarle a sacarle todo lo que lleva y todo, pues eso a cualquiera lo pone nervioso, o sea. Y por el otro lado, o sea, entiendo que puede haber cierto nerviosismo de parte de Tel Maldana y del equipo por la incertidumbre de qué pueda estar pasando y qué quieran hacer, ¿verdad? Porque ahí pues se puede uno imaginar, y de seguro ellos lo imaginaron, se puede uno imaginar casi cualquier cosa que puede pasar, ¿verdad? Hasta que lo pueden sacar de ahí y matarlo, por ejemplo, o lo pueden agarrar y traerla enchachada para Guatemala. Pues obviamente eso causa incertidumbre y nerviosismo, repito, a cualquiera, aunque no seamos así del high profile, ni tengamos esas circunstancias, que se lo lleven a uno a un cuartito, pues igual en efecto lo puede poner a uno nervioso. Y por el otro lado también me imagino que del lado de las autoridades, de parte de la gente de migración y todo, y la policía de Honduras, pues también ante todo lo que han escuchado y todo, pues de seguro dijeron, vamos a verificar primero si tiene orden de captura o no, ¿verdad? Y por eso hasta llegaron los de la Interpol, y después ella misma dice que hasta se disculparon con ella. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Básicamente de que no es ni que sea así que una conspiración del gobierno hondureño conspirando con el pacto de corruptos guatemalteco para atrapar y desaparecer a Tel Maldana, pero tampoco es así de que hayan querido precisamente desaparecerle, nada por el estilo, sino simplemente son las circunstancias que se dan en una situación como esa, donde se puede volver tensa, la cosa sí se puede volver tensa, y luego ella, como nos pone aquí Juan Lavé, lo que pasa es que Tel Maldana es que ella se cree intocable, y especialmente si dijo, bueno, y pues aquí les informo que yo tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no me pueden tocar y nada, pues obviamente presumo que se debe haber puesto tensa la situación, y pues el resultado es las versiones de cada quien de que era una conspiración para llevársela, y los otros que simplemente era un tema migratorio y que no había ningún problema y que ella podía entrar sin ningún problema a Honduras. Al final, pues lo que creo que va a suceder es que por un lado Tel Maldana se va a quedar en El Salvador hasta que se arregle la situación aquí, o sea, no creo que vuelva a salir a algún otro lado. Luego no me extrañaría que utilicen este incidente de ayer para presionar para que le den más medidas cautelares, porque las medidas cautelares que tiene ahorita de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos
no tienen que ver, no son las que pidió ayer. Se recuerdan que ayer antier, una de las noticias era precisamente de que había pedido medidas cautelares ahí Tel Maldana, por la situación ahorita. Las que ella dijo o que ellos dijeron en el aeropuerto, que medidas cautelares con las que cuentan ahorita, esas las tiene desde que salió de fiscal general. Se recuerdan que sí, que ella pidió esas medidas cautelares por aquello de porque era que alguien podía intentar matarla, todo por el trabajo que había hecho en el Ministerio Público. Entonces desde esa fecha tiene esas medidas cautelares. Las que pidió ahorita son distintas, que entiendo que las medidas cautelares que estaba pidiendo, que ahorita ayer antier, tienen más que ver con el hecho de la inscripción aquí en la inscripción como candidata, en el sentido de básicamente está diciendo, miren, no, están haciendo un montón de movidas para que no me inscriban, entonces ustedes necesito su amparo para que ustedes le van a decir ahí al Tribunal Supremo Electoral, pues no nos importa, y aquí le pedimos que la inscriba. Creo que por ahí van más que medidas de protección. Aunque, repito, no me extrañaría que luego de este incidente pues van a pedir van a utilizarlo para pedir que se las den más rápido. A mí en todo eso realmente lo que más me llama la atención fue que en su video de anoche, aparte del incidente de Honduras, que al final yo creo que fue un malentendido de todas las partes, más que el hecho de que se haya habido una conspiración ahí en uno u otro sentido, lo que más me llamó la atención fue que en este video pues básicamente planteó cuál es su segunda gran estrategia de gobierno en caso de ganar las elecciones. ¿Y cuál es esa segunda gran estrategia en caso de ganar las elecciones? Pues digo segunda porque la primera, se recuerdan, es la de hacer un parque académico ahí en donde ahorita es la Granja Penal de Pavón. Eso fue lo que planteó en uno de los primeros videos. Y ahora, entonces lo que planteó como su gran propuesta es que va a reinstaurar la CICIG con más poder y más atribuciones. Ese es el resumen de la segunda parte del video de ayer. Y en donde ella dice básicamente que lo que van a hacer, una de las primeras cosas que van a hacer cuando lleguen es pedirle a la ONU que manden otra vez a la CICIG, y que así con más herramientas y que con más poder. Y pues yo hace algunos meses había previsto de que el tema de la CICIG iba a ser uno de los, si no el tema de campaña, y resulta que no estaba un tanto equivocado, porque al final realmente casi todos por lo menos de lo que yo he escuchado, la gran mayoría de los candidatos han medio rehuido la pregunta, así cuando les preguntan, cuando los han entrevistado así en distintos medios, y les preguntan acerca de la CICIG, rehuyen la pregunta. Bueno, pues sí, pues algo como la CICIG, pero no igual que la CICIG, y entonces no se han querido plantear. Bueno, algunos sí han dicho definitivamente no queremos aquí a la CICIG y todo, otros lo han hecho así de que medio que sí, medio que no, pero cambiado, y al final realmente pues por el momento solo Tel Maldana ha sido la que ha sido categórica en decir, bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es pedir que se reinstale la CICIG, que ese va a ser uno de sus principales proyectos. De entrada yo considero que lo va a tener. Primero, a como van las cosas, veo difícil que vayan a poder inscribirla, pero presumiendo que la inscriben y presumiendo que ganara, porque es el otro requisito, veo también muy difícil que pudiera cumplir ese es su proyecto, ya que para hacerlo tendría que pasar por el Congreso. Y dudo mucho, viendo cómo han respondido muchos de los actuales candidatos presidenciales, no al Congreso, pero presumo que va a ser muy similar lo que están planteando sus candidatos
a diputados, veo muy difícil que pudiese llegar Tel Maldana al Congreso y decir, miren, por favor, apruébenme este nuevo tratado con la ONU, en la cual vamos a restablecer la CICIG y además le vamos a dar más poder y más herramientas. Que más o menos, repito, eso fue lo que dijo en el discurso. Yo veo muy difícil que le pudieran aprobar, más bien no se lo van a aprobar en el Congreso, no se lo aprobaría ni este Congreso ni el que venga. Entonces, esa que pudiera ser, que de hecho ya es su segunda oferta, segundo plan segunda parte de su plan de gobierno, pues lo más probable es de que no lo podría realizar, repito, porque no es una atribución que le corresponda al presidente. O sea, ella lo puede pedir, sí, pero quien tiene que autorizarlo es el Congreso. Como también he visto algunos otros candidatos que dicen, bueno, yo le voy a instalar una escuela, ¿qué era lo que vi que mencionó alguien ayer? Una escuela para fiscales. Pues el presidente podrá tener muy buenas intenciones de establecer una escuela para fiscales, pero eso no es atribución ni es función del Ejecutivo. Recordemos que aquí estamos, aunque sea de nombre, estamos en una república en donde hay separación de poderes y hay cosas que le corresponden al Ejecutivo, hay cosas que le corresponden al Legislativo y hay cosas que le corresponden al judicial, al organismo judicial. Y todavía hay otras instituciones como el Ministerio Público, ¿verdad? Que no es parte del organismo judicial, pero sí es parte del sistema de justicia. Y entonces el de hacer una escuela de fiscales o hacer una escuela de jueces, por ejemplo, no es una atribución que le corresponda al organismo ejecutivo ni al presidente. Podrá tener la buena intención y decir que se debiera de hacer eso, pero igual repito, no es atribución del presidente hacerlo, como tampoco sería atribución del presidente autorizar que un acuerdo con un nuevo acuerdo con la ONU para la CICIG. Pueden negociarlo, eso sí, pueden negociar el acuerdo con su cuate Guterres y llegan a un acuerdo, pero eso tiene que llevarlo después al Congreso y ahí es donde yo veo que va a ser una promesa incumplida más de otro de los candidatos, porque de casi todos habrían muchas promesas incumplidas, aunque obviamente pues no todos y más bien solo alguno va a llegar a la presidencia. Y de eso vamos a hablar después en el siguiente segmento, porque vamos a comentar mi columna de hoy en Prensa Libre, que se llama precisamente ¿quién ganará la presidencia? Y pues los invito a que sigan con nosotros en sintonía, porque en el siguiente segmento voy a contarles ahí mis pronósticos y con base en qué me basé para hacer esos pronósticos. ¿Y cuál es el pronóstico principal que hago? Que es imposible que Sandra Torres gane una segunda vuelta electoral. ¿Usted qué opina? Pues si tiene tiempo ahorita en el corte, pues lea mi columna y conversamos al regresar. Pero antes solamente quiero comentarles de que Ficosa es el banco que le facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que lo llevan de viajes sin complicaciones. Ahorra en Supermercados La Torre. Yo tengo esa tarjeta Ficosa La Torre y realmente ahorra uno bastante, porque con esta tarjeta todas las compras que hago ahí del súper ahí en La Torre, pues resulta que tengo un 10% de cashback, o sea que básicamente es un 10% de descuento, que lo ponen como puntos, pero después usted dice, mire, aplíqueme los puntos a la cuenta y entonces le reducen esa cantidad X de quetzales de su cuenta. Entonces al final básicamente es un 10% de descuento. Y entonces pues usted puede hacer, bueno, si su gasto principal en el mes es de supermercado y abarrotes, pues entonces seleccionar esa tarjeta de Ficosa La Torre. Pero también tiene otra, por ejemplo, si su gasto mayor, si usted resulta que se gasta 2,000, 3,000 quetzales mensuales de gasolina por andar 4 horas entre el tráfico todos los días,
pues también tienen una tarjeta que es para gasolina, que es así con Shell, e igual tiene un descuento similar, no estoy seguro, pero creo que es igual de ese porcentaje. Y entonces usted lo que debería hacer es sacar esa tarjeta de Shell, de Ficosa Shell, y con eso va a tener un porcentaje de descuento en todos sus consumos de gasolina. Y también tienen algo similar, con una tarjeta similar con la tienda Semaco. Así que con tarjetas Ficosa usted optimiza todo lo que la vida le pide. Con Banco Ficosa, decirle que sí. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda a Jorge Jacobs y les agradecemos a todos los que siguen compartiendo nuestra transmisión, a Juan Lavé, a Silvia Urizar, y los invitamos a que continúen compartiendo nuestra transmisión. También a Roland Mitri, que nos saluda desde Nueva York, así que ahí a través de la transmisión de YouTube, pues saludos a Roland. Y en este segmento ofrecí que les iba a comentar con relación a mi columna. Pues esta es mi columna que fue publicada hoy en Prensa Libre. Y en esta columna yo hago la pregunta acerca de ¿quién ganará la presidencia? ¿Usted qué opina sobre quién puede ganar la presidencia? Hago la salvedad de que yo hice estas previsiones con base en la información que fue publicada la semana pasada en la encuesta de Prensa Libre. Y que tiene en esta encuesta hay bastante información, y pues yo utilicé parte de esa información para poder hacer este análisis. Vamos a ver, aquí estoy buscando la información precisamente en la encuesta en Prensa Libre, pero antes les voy a leer mi columna, y luego de eso, entonces comentarles cómo es que llego a esas conclusiones. ¿Y qué dice mi columna? La columna está hoy en Prensa Libre, la encuentro en la versión impresa, en la versión en línea, y la denominé ¿Quién ganará la presidencia? Y arranco la columna diciendo que es imposible que Sandra Torres gane la segunda vuelta electoral. Es una de las conclusiones a las que llego luego de analizar la encuesta que presentó Prensa Libre la semana pasada. Y presento aquí algunas consideraciones que ofrecí. Y esto es porque en mi artículo de la semana pasada dije que iba a comentar las encuestas, pero ya no me dio espacio ni tiempo. Entonces dije que les sería la siguiente semana, y pues es esta la columna. Y entonces, ¿qué pongo? La encuesta de Prensa Libre marca el arranque de las encuestas durante la etapa de campaña. Y esto es básicamente porque el trabajo de campo, o sea, cuando levantaron la encuesta, lo empezaron a hacer el día siguiente de que arrancó la campaña, que fue cuando el 18 de marzo, pues el día siguiente, el 19, si mal no recuerdo, fue que arrancaron el trabajo de campo. O sea, el trabajo de campo ya se hizo adentro de la campaña, y se recordarán que la campaña inició así intempestivamente ese mismo lunes a las 0 horas. Ya estaban en todas las avenidas aquí en la ciudad poniendo sus cartelitos, porque ya que los postes es el único medio no regulado que quedó para esta campaña. Y entonces pongo en mi columna que considero a Edgar Monzón y a su empresa Prodatos de los más serios y profesionales en Guatemala en este campo, en el de las investigaciones de mercado, y lo que le da un alto grado de confianza a la información que presenta. Y entonces agarro de una vez ahí a la primera contendiente, la que va en el puesto número 1 de
de la contienda electoral, que es Sandra Torres. Y pongo Sandra Torres, continúa en la delantera aventajando a Suri Ríos por 4.8 puntos. Su fuerte es en el área rural, en donde arrasa con un 31.3% de intención de voto. Alguien me comentaba, ¿y por qué arrasa? Si es, o sea, arrasa que fuera así el 70%, pero recordemos que hay 24 candidatos a la presidencia. Y que un solo candidato de 24 tenga el 31.3%, ya es bastante. De hecho, o sea, al final en la clasificación completa es no llega ni siquiera a ese 30%, obviamente, porque hay bastante dispersión por la cantidad de candidatos. Pero entonces el solo hecho de que llegue a 31.3, en este caso en el área rural, pues es bastante. Luego digo, pero su característica principal es que el 49% de las personas jamás votarían por ella. Eso lo encuentran en el resumen que sacaron después de cada candidato, creo que fue el tercer día, en el segundo o tercer día sacaron así el resumen de cada candidato, o en la información que sacaron el primer día, hay como en la tercera página, hay una tabla del antivoto, le llaman ellos, en la encuesta de Prensa Libre, y en ese antivoto pues resulta que Sandra Torres tiene un 49% de personas que jamás votarían por ella. Esto es un 49% a nivel nacional, o sea, básicamente no es la mayoría porque falta un poquito, pero casi la mitad de las personas en el país, ahí sí es a nivel nacional, no votarían por Sandra Torres en caso de que ella fuera una de las opciones. Y esto creo yo que es el dato más importante de Sandra Torres, y les garantizo que, bueno, en la encuesta digo que hago el análisis solo con la información que salió la semana pasada, sin tomar en cuenta los otros factores de lo que ha estado pasando, porque por ejemplo, al par de días que salió la encuesta fue cuando salió la noticia de que Sandra Torres había demandado por femicidio a los fiscales del MP. Les garantizo que esa noticia pues ha de haber incrementado. Ahí tal vez sí ya llegó a la mayoría. Con esa noticia de seguro ya hay un poquito más de gente, o un gran poco más de gente que no votarían por ella después de esa acción, con lo cual probablemente sí ya pasó del 50%. En ese momento estaba en el 49%. Esta cifra es de vital importancia, ya que, adicionalmente, su componente principal es en las áreas urbanas, con el 78% de rechazo en el área metropolitana. Esto nuevamente está en esa tabla del antivoto, y resulta que en el área metropolitana, o sea, aquí en la capital, el 78% de las personas jamás votarían por Sandra Torres. Que eso sí, ahí sí arrasa Sandra Torres, pero al revés, ¿verdad? O sea, aquí es de que casi nadie aquí en la capital, o sea, estaban hablando del 78%, o sea que lo que queda del otro lado de los que tal vez votarían por ella o que simplemente son indiferentes es un 22%, pero el 78% ahí sí arrasó. Jamás votaría por ella aquí en el área metropolitana. Y luego en el interior urbano, o sea, en las ciudades del interior, el 60% de las personas jamás votaría por Sandra Torres. E incluso en el área rural tiene un antivoto del 33%, que recordarán que la intención de voto que tiene es el 31.3%, pero tiene un 33%, que es un poquito mayor a la intención de voto, el antivoto que tiene aún en el área rural. O sea, aún en el área rural hay mucha gente hay más gente que no votaría por ella de la que votaría por ella, y eso que ese es su fuerte. Y eso al final da una intención, al comparar, que es algo así que usan estos investigadores así, para
revisar los números, bueno, me dicen, bueno, ¿cuánto es la intención de voto que tiene y cuánto es el antivoto que tiene? Pues al hacer la suma algebraica, ahí, que en este caso la resta, resulta que tiene el resultado es menos 28.3. O sea, hay un 28.3% más de personas que no votarían por ella del porcentaje que votaría por ella. Eso es lo que quiere decir esa cifra. Y que da una idea de qué tanta animadversión generan. Y luego, entonces digo, si tomamos en cuenta que en la segunda vuelta la proporción de personas que votan es mayor en las áreas urbanas que en la rural, por todo aquello de que los alcaldes, se recuerdan que en la primera vuelta va más gente a votar porque son acarreados por los candidatos a alcaldes, ¿no? Entonces, pero en la segunda vuelta pues ya no existe ese factor del acarreo de los candidatos a alcalde, y entonces pues es menos la gente que va a votar en las áreas rurales. En las áreas urbanas pues no se da tanto ese efecto, y pues la gente normalmente pues va a votar un poco más, no la misma cantidad de gente que votó en la primera vuelta, pero sí más que comparativamente que los que van en el área rural. Y adicionalmente yo le añado un componente ahí que es más de la actitud de la gente, en donde la gente la mueve más el rechazo que la simpatía. O lo que es lo mismo, hay más posibilidades de que alguien vaya a votar porque no quiere que quede Sandra Torres, a que vaya a votar porque está muy convencido de que quien debiera quedar es quien va contra ella en segunda vuelta. Entonces, esa del rechazo les garantizo que mueve más gente, que es al final lo mismo de la envidia, ¿verdad? La gente se mueve más por la envidia, que en lugar de estar feliz de que alguna otra persona mejora, resulta que lo mueve más la envidia y está ahí. ¿Y por qué esa persona es así? Por eso es que nosotros aquí combatimos bastante esto, pero es lo que suele suceder y les garantizo que va a suceder en la elección, en la votación. Y entonces concluyo que es casi imposible que Sandra Torres gane la presidencia por esas razones, porque como tiene tanto antivoto en las áreas urbanas y en la segunda vuelta es mayor la proporción de gente que va a votar en las áreas urbanas que en las rurales, o sea, la mayor parte de gente que va a ir a votar es de esos 78% de personas que jamás votarían por ella. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues que van a votar por la otra persona. Esa es realmente la razón clave de por qué llego a esa conclusión. Y luego hago un análisis ahí de los otros, de las otras dos candidatas que van en segundo y tercer lugar, que es Suri Ríos. Digo que es la candidata que tiene los números más balanceados. Nuevamente esto es con relación a la intención de voto. Lo que les recomiendo es que vayan a ver, si mal no estoy, fue el viernes, creo que sí fue el viernes que publicaron unas tablitas donde hacían un resumen del candidato con todas las preferencias de la gente, su intención de voto, el antivoto, y estaba el total nacional y estaba dividido así por estas grandes divisiones que hicieron de el área urbana metropolitana, el área urbana del interior y el área rural. Entonces, en esas tablitas se ve estos números que es lo que pongo yo aquí. ¿Y por qué me refiero a que son más balanceados en el caso de Suri Ríos? Porque si bien es cierto, tiene más hay más proporción de gente que votaría por ella en el área metropolitana y en el área urbana del interior que en el área rural, no es tanta la diferencia como es en el caso de Sandra Torres, que en el área rural tiene 31%, y luego ya en las áreas urbanas es así cifras del 5 o 6%. Entonces, a eso me refiero con que tiene números más balanceados, y lo mismo es del otro lado, en el caso del antivoto.
que también tiene uno de los niveles de antivoto más bajos, aunque usted no lo crea. Bueno, hay algunos otros que tienen más bajo, pero entre los punteros es la que más bajo tiene. Y está también así muy balanceado, o sea, no es desproporcionado en algún lugar, sino que está más o menos cifras similares en las tres áreas geográficas que delimitaron en la encuesta. A eso es a lo que me refiero. Y luego esto implica que de llegar a competir en segunda vuelta contra Torres, la aventajaría considerablemente, precisamente porque su intención de votos es la antítesis de Torres. Es la que más intención de voto tiene en las áreas urbanas. Recuérdense que en las áreas urbanas Sandra Torres es donde menos por intención de voto tiene. Y que como estas áreas urbanas son las que más votan en la segunda vuelta, y adicionalmente su antivoto es mucho menor, y es mucho menor el antivoto, y particularmente en las áreas donde el antivoto contra Sandra Torres es muy alto. Y luego hago también esa comparación de la intención de voto contra el antivoto. En el caso de Suri Ríos es del menos 2.1%, mientras que en el caso de Sandra Torres es del menos 28.3%. Con lo cual la diferencia sí es muy considerable, y a esos son a los datos que me refiero al decir que los números de Suri son más balanceados de lo que son, por ejemplo, los de Sandra Torres. Y luego hago la salvedad, hago también un análisis similar en el caso de Telma Aldana, que es la que va en tercer lugar en esta encuesta. Solo para recordarles, en la encuesta, en los números generales, números grandes, salió que Sandra Torres llevaba un 20.7%, luego Suri Ríos un 15.9% y luego Telma Aldana con un 9.5%. Y entonces ahí es donde yo digo que ella es la tercera así en discordia, y que en esta encuesta pasa a formar parte del pelotón de persecución, la llamo yo, a los que están abajo de 10%, ya que su intención de voto no llega al 10% y está a 6.4 puntos detrás de Suri. Y su intención de voto es por regiones es similar, aunque menor, a la de Suri. De hecho, en el área urbana metropolitana y en el área urbana del interior, Telma Aldana va de segundo lugar, o sea, Suri va de primero, Telma Aldana de segundo y Sandra Torres de tercero. Lo que hace que suba considerablemente Sandra Torres es el voto en el área rural. Entonces, luego digo, su intención de voto por región es similar, aunque menor, a la de Suri, en el sentido de que es mayor en las áreas urbanas que en las rurales. Sin embargo, a diferencia de Suri, tiene un antivoto muy alto, al grado de que, al compararlo con su intención de voto, nos da una cifra de menos 22.5, que es mucho más cercana a la de Sandra. ¿Se recuerdan? Sandra era el menos 28.3, que a Suri, que es menos 2.1. Y lo que concluyo en el caso de Telma Aldana es que si llegara a la segunda vuelta contra Sandra Torres, tendría muchas posibilidades de ganar. Ahora, si fuera contra Suri Ríos, que llegara a segunda vuelta, es decir, Suri Ríos y Telma Aldana, lo más probable es que Telma pierda. Y en la anterior, pues básicamente lo que dije es que lo más probable es de que Suri sí le ganaría en una segunda vuelta a Sandra Torres. Ahora, esta es mi apreciación de las primeras tres candidatas de la encuesta, haciendo la salvedad de que es con los datos que arroja esta sin ninguna consideración posterior. El problema principal de esta apreciación es que la participación de las tres depende de resoluciones judiciales que podrían cambiar completamente el tablero, al grado de que podría darse el escenario donde ninguna de las tres participe siquiera en la primera vuelta. ¿Qué pasaría entonces? Ahí sí es una moneda al aire, y yo les invitaría a los de Prensa Libre que en la próxima encuesta hagan una así como la, no sé si vieron el meme, que creo que hasta lo mostramos aquí la semana pasada con Marta Yolanda, un meme donde había un señor así que le estaban llamando de la
a la imprenta y le decían por teléfono, bueno, y entonces imprimí unas boletas donde estén las 3. Luego, por aquello de las dudas, una donde no esté Suri. Y por aquello de las dudas, una donde no esté Telma. Y también por aquello de las dudas, una donde no esté Sandra. Y por aquello de las dudas, una donde no esté ninguna de las 3. Pues más o menos así como ese meme que estuvieron circulando la semana pasada, así está realmente la situación. Al final no sabemos si van a participar ellas 3, si va a participar alguna de las 3 o si van a participar las 3. En este momento no lo podemos, no creo que nadie lo pueda definir. Yo creo que la que menos posibilidades tiene de participar en este momento es el Maldana, pero realmente a las 3 se las podrían volar en cualquier momento, de aquí a que impriman las boletas y de aquí a que sea la elección el 16 de junio. Ahí dice Franklin Barrientos, entonces Suri será nuestra presidenta. Según esta encuesta, con esos 3 candidatos, en lo que yo estoy planteando es de que en una segunda vuelta, en efecto, sí, lo más probable es de que Suri ganaría. Aunque realmente mi argumento principal no es tanto que Suri ganaría como que Sandra Torres perdería. Y eso es lo que dan los números que quieren que haga. Pero y ahí está mi columna, la pueden comentar y pueden enviar sus comentarios ahí con relación a qué piensan de ese análisis que hice. Pero con las cifras que salieron en esa encuesta, pues esas son las conclusiones a las que yo llego. Y bueno, pues entonces vamos a ir a una pausa y solo recordarles que ahorita todavía está a tiempo de pedir su ración de Equinacia Blend líquida de ELA para que no se vaya a las vacaciones desprotegido y que vaya con todas sus reservas, y con su sistema inmunológico a prueba de lo que pueda pasar la semana entrante. Entonces aproveche para usted y su familia la Equinacia Blend de ELA, la encuentra en las tiendas de GNC o la puede pedir también por WhatsApp al 4950-3414, 4950-3414. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón y ahora sí ya estamos en Viernes de Dolores, porque ya vino María Dolores. Así es, y vengo del dentista, así que con más dolores. Todo momentáneo, que es lo que esperamos. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí. Muchas gracias. Aquí extrañándote. Sí, lamento no haber podido estar antes, pero ya estoy aquí. Muchas gracias por la paciencia. Vaya, por nada. Y en este segmento me gustaría que habláramos un poco con relación a una de las notas, bueno, realmente un par de notas en temas económicos que han salido en los medios en estos días. Ayer una de las calificadoras, Fitch, ¿se llama? Sí, Fitch Ratings. Emitió un comunicado en donde mencionó que cambiaron algunos de los parámetros. Hay que recordar, bueno, los que no lo sepan, ellos generalmente estas empresas calificadoras cada cierto tiempo mandan así a sus equipos al campo, que en este caso es así, mandaron un equipo a Guatemala así hace algunas semanas para revisar cómo está la situación y ver si mantienen la calificación o no. ¿Qué es esta calificación? Esta es la calificación del riesgo país, se le llama, o es la calificación del país básicamente, y es la calificación que ellos le dan a básicamente estas los calificaciones que hacen las empresas, estas calificadoras de riesgo, por eso se llaman así, es qué posibilidades hay de que si yo les presto dinero me lo devuelvan. Eso es básicamente el quid del asunto de las calificaciones, son calificadoras de riesgo, ¿no? Y entonces tienen su escala de los que son muy buenos y que les puedo le puede prestar cualquier cantidad de dinero y igual se lo van a devolver, a los que son muy malos, donde usted se arriesga a prestarles, pero lo más seguro es que no se lo van a devolver, ¿no? Entonces, en el caso de Guatemala,
Entonces tienen una calificación que es relativamente alta o buena, si quieren llamarlo así, a nivel de países similares a Guatemala, que es en el caso de Fitch, que es otro elemento adicional de complicación en estas cosas, y es de que cada calificadora tiene su propia escala de calificación. Entonces en el caso de Fitch, nosotros, Guatemala como país tiene una calificación que ellos denominan W mayúscula, porque además hasta eso cambia, ¿verdad? Si es mayúscula, si es minúscula es otro nivel. En el caso de Guatemala pues es W mayúscula. Hay que hacer la salvedad de que en el Guatemala hasta el 2014 tuvo una calificación de triple B, o sea que era un nivel mayor todavía que el que tiene actualmente. En el 2014, en el caso específico de Fitch, lo bajaron a W, o sea B, no es W así la letra. Y entonces ahorita en ese rango es en el que estamos desde el 2014, o sea, eso no ha variado. Incluso en este segmento, a pesar de que en algunos medios bajaron la calificación, realmente no bajaron la calificación. Lo que cambió fue la perspectiva. Exactamente. ¿Y qué es eso de la perspectiva? El outlook, le ponen en español, en inglés. Antes de hacer cualquier cambio, o sea, ellos son así bien conservadores a la hora de hacer cambios, pero entonces está la calificación, y aparte de la calificación ponen eso de la perspectiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven así en el mediano plazo que está la cosa, si va a mejorar o va a empeorar? A eso realmente es más a lo que se refiere esto de la perspectiva. Y en ese paso pues tienen, en el caso específico de Fitch, tienen cuatro variables en esto de la perspectiva, que puede ser positiva, negativa, en desarrollo y estable. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en este reporte de ayer de Fitch? Que la perspectiva, en el caso de Guatemala, había estado en estable y ahorita lo cambiaron a negativa. O sea, la perspectiva es negativa, con lo que básicamente quiere decir de que ahorita que vino su club, así, grupo de scouting, a ver cómo está la cosa aquí. La comisión de evaluación. Sí, entonces vieron de que la situación desde la perspectiva de ellos se podría complicar. ¿Y por qué se podría complicar? Por diversos factores, entre ellos principalmente los políticos. Mencionan el tema de la lucha de la corrupción aquí, el que se fuera a la CICIG. Luego el tema de las elecciones, y que según ellos lo más probable es de que vaya a haber un Congreso dividido, muy dividido, y que entonces que no se van a poder hacer reformas. ¿Y a qué reformas se refieren? Pues básicamente al tema que al final recordemos de que están calificando al país, ¿no? Entonces generalmente ellos se enfocan, como lo hacen los organismos internacionales, en el gobierno per se. Entonces dicen, no, mire, está muy... y al final sacan la misma conclusión que los de los organismos internacionales. La carga tributaria está muy baja, el gobierno no puede hacer nada con eso, no puede prosperar el país con esa carga, y entonces lo que se necesita es reformas para que se tenga suba más dinero, la carga. Sí, para que el gobierno tenga más dinero, que una perspectiva totalmente keynesiana, en el sentido que es el gobierno el que, quitándole dinero a los demás, va a promover el desarrollo. Y es ahí donde también se habla de la baja recaudación de la SAT, que habría que ponerlo entre comillas. ¿A qué se refiere con baja? Porque muchas veces se compara con las cuentas alegres que presenta en el presupuesto, y obviamente con esas cuentas alegres pues es complicado llegar a esas recaudaciones. Y por otro lado, también muchas de las recomendaciones que se hacen es que en lugar de facilitar el pago de impuestos, de hacer más fácil convertirte en formal, y con ello aumentar la base tributaria, lo que dicen es subamos los impuestos a los que ya pagan, para que los que pagan marginales se vayan a la informalidad, y los que no pueden pues se aguantan. Que ese es al final el resultado. Y llama la atención que
como ellos están acostumbrados a ver el mundo, al final realmente creo que el problema principal en los economistas en el mundo es de que tienen todos una mentalidad bastante estatista, entonces en lo que enfocan su visión y su análisis es en qué pasa con el gobierno, ¿no? Y en el caso de Guatemala resulta que el 85% de la economía no es formal. No, el 85% de la economía no es el gobierno, sino todo lo demás. Y que debería ser así. Exactamente, si nosotros tenemos esa gran ventaja, que todos estos estatistas dicen que esa es la peor desgracia de Guatemala, pero realmente es una gran ventaja, mientras que en otros muchos países resulta que eso no es tan así, ¿verdad? Que es el 75% de la economía es privada y el 25% es del gobierno, a veces más, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta cuando hay muchas empresas que yo las conozco como paraestatales o empresas del gobierno que se dedican a dar pues telefonía, transporte, ¿qué más te gusta? Producen petróleo o explotan el petróleo, son mineras, o sea, hacen de todo y lo hacen tan mal, pero y que toda esta economía está pues obviamente insertada o es parte del gobierno. Entonces, afortunadamente el gobierno no incide tanto en la economía, aunque sí las decisiones políticas, sí las decisiones jurídicas influyen mucho en hacer más difícil o menos difícil el crear riqueza y el crear empleos. Así es, y yo creo que es desde esa perspectiva que nosotros debemos verlo. Obviamente todas estas personas, al final su énfasis es en el gobierno, igual los de los organismos internacionales, porque al final le prestan al gobierno, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría ver mucho un titular que hable, por ejemplo, sobre la libertad económica, el índice de libertad económica, el índice de la calidad de las instituciones. Creo que nos da un mejor panorama de cómo estamos en relación a países que son, por lo general, los países económicamente más libres, son los países económicamente más desarrollados. Así es, pero esos no son los de las calificadoras. Y hay que Claro. y hay que entender al final que ellos lo que están hablando es, o sea, en última instancia hay que entenderlos, pobrecitos, pero hay que entenderlos, porque al final lo que están calificando es, lo que están diciendo es qué posibilidades hay de que el gobierno les vaya a devolver su plata a los que le presten, o sea, a los que compran bonos del gobierno, ¿verdad? Así O sea, entonces, obviamente, pues tienen que hacer su análisis con relación al gobierno. Versus el índice de libertad económica y otros índices que miden esta libertad, o también hay creo que hay uno que habla sobre la certeza jurídica, creo que es el de la calidad de las instituciones, que lo que hace es decir qué tan factible o qué tan fácil es para un empresario, para alguien que quiera invertir en el país, hacer esa inversión y tener la certeza que lo que produzca es de él y que no va a venir un grupo de oportunistas a decirle que parte de lo que hizo es suyo. Sí, y esto es precisamente el meollo del asunto, que creo que ahorita yo considero que es el factor más importante en cuanto a la atracción o no atracción de inversiones aquí a Guatemala, el de la certeza jurídica. Sí, Jorge, y además pongámonos a pensar Mira, no nos vayamos muy lejos. Toda la región latinoamericana. ¿Cuántos países no están siendo opción para los inversionistas? Ahora vámonos a la región centroamericana. Creo que en la región centroamericana Guatemala tiene muchas ventajas que, quieras o no, ha sobrevivido a la turbulencia que hubo en el 2015 y sobrevivió muy bien, pero creo que no sobrevivimos a toda la judicialización, a toda la politización de la justicia. Y ese es creo que el principal problema que está teniendo en este momento el país. Sí, y yo atribuyo mucho, el tema de la falta de certeza jurídica y la atracción de inversiones lo
remito más a temas que han tenido que ver con la Corte de Constitucionalidad, más que con la CICIG, ¿verdad? Que algunos acusan a la CICIG, pero más yo creo que ha tenido mucha más culpa la Corte de Constitucionalidad, y específicamente con casos como el de la minera San Rafael, el de la mina El Tambor, que ahora ya vamos a tener que pagar $300 millones. Y literalmente vamos a tener que pagarlo, sí, todos los que pagamos impuestos, porque no va a salir no va a salir de los bolsillos de quienes tomaron decisiones irresponsables. Sí, y luego también los casos de las hidroeléctricas, ¿verdad? Realmente es lamentable ver cómo aquí en Guatemala íbamos ya hacia ser uno de los países, sí, con mayor generación de energía eléctrica renovable, ya estábamos exportando energía, y ahora resulta que gracias a las decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a algún montón de gente y algunas personas ahí que los han asusado, pues ahora resulta que ya nuevamente está empezando a subir el precio de la electricidad aquí, y eso es única y exclusivamente resultado de que va a haber cada vez menos oferta de producción de energía. Y menor diversidad, porque la ventaja que se estaba lo que se estaba logrando era tener una diversidad de generación. No solo había una forma de generar energía eléctrica, sino había diversas formas de generar energía eléctrica que permitían utilizar la opción más económica en su momento. Sí, y entonces ahora lo importante de todo esto, aparte de los efectos económicos que tiene en cuanto a, por ejemplo, esto de que va a haber menos producción de energía eléctrica, yo creo que lo principal realmente, el efecto principal es la incertidumbre jurídica que le pone a las inversiones, ¿verdad? Porque si resulta que hiciste todos tus trámites, después de hacer todos los trámites, que además son un montón de trámites los que hay que hacer aquí para hacer casi cualquier actividad económica, venís, invertís $1,000 millones, pones a trabajar tu proyecto, que en este caso es una mina, y al año y medio te dicen, mira, ¿sabe qué? El gobierno no hizo lo que tenía que, no hizo bien el proceso, porque fue el gobierno, ¿no? Uh-huh. El gobierno no hizo bien el proceso de la licencia, entonces te la quitamos, ¿no? Pero, y tus $1,000 millones ahí tirados, ¿no? Pero te das cuenta también, Jorge, que no existe una responsabilidad individual, porque el gobierno, como siempre hemos dicho, no existe, al final es una abstracción de un grupo de personas que están en ciertos puestos burocráticos y que ejercen la función ejecutiva en el país. Pero hay una persona que firma las licencias, hay una persona que autoriza que puedas operar. O sea, no es que que vas a poner una empresa y por revelación divina o lo que tú quieras, decides ponerla y entonces tú avales eso. Mi punto va a que nadie es responsable de nada. O sea, nadie asume las consecuencias. Hay un presidente que decide declarar lesivo un contrato, resulta que va a las cortes internacionales o el arbitraje decide que se violó este contrato y por consiguiente hay que indemnizar. El presidente que lo haya hecho o el funcionario que lo haya hecho muerto de la risa, porque no le va a costar ni un centavo su decisión. Y así cualquiera es como llegar a un restaurante, pedir lo que se te pegue la gana y que paguen los que están contigo. En efecto, ese es uno de los problemas básicos de toda la administración pública, el hecho de que las personas que toman las decisiones no son quienes van a pagar las consecuencias. Y por eso es que nosotros, por lo menos yo siempre he sido opuesto a que el gobierno haga muchas actividades, mientras menos haga mejor, porque siempre existe esa falta de relación entre quién toma las decisiones y quién paga las consecuencias. En el área privada, uno toma las decisiones de qué hace con su dinero, qué hace con su vida y todo, y uno paga las consecuencias, ¿verdad? Si uno es despilfarrador o borracho y se gasta toda la plata y luego llega a la casa y no tiene para el gasto, o sea, quien va a pagar las consecuencias, bueno, en este caso también los hijos, pero la responsabilidad es de la persona del padre de familia, por ejemplo. O en la empresa, si tú tomas una mala decisión,
o quiebras tu empresa o te echan de la empresa. Sí, pero quien toma la decisión paga buena parte de la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones que toma, y de ahí es de que por lo general, no siempre, pero por lo general, conforme más decisiones va tomando uno, más... Si eres prudente, vas aprendiendo. Sí. Si eres insensato, pues seguirás dándote de topes en la pared, pero será tu frente o tu cabeza o lo que sea. Claro, pero en el caso de las decisiones que toman los funcionarios públicos, resulta que no, ¿verdad? O sea, alguien tomó una mala decisión y lo más seguro es de que cuando vengan las consecuencias ya ni siquiera va a estar en el puesto. O sea, yo recuerdo un artículo, porque precisamente por estas decisiones así absurdas, escribí un artículo que se llamaba Cárguelo a la cuenta. Y básicamente en este artículo lo que yo contaba era cuando en una ocasión nos fuimos de vacaciones y mi hermano y yo descubrimos esta palabra maravillosa que nos abrió las puertas a un paraíso. Y estas palabras maravillosas eran cárguelo a la cuenta. Entonces nosotros llegábamos a pedir, pues, ¿qué te gusta? Una hamburguesa, y decíamos, cárguelo a la cuenta. Llegábamos a pedir helados y decíamos, cárguelo a la cuenta. Y así, hasta que el cárguelo a la cuenta llegaron a revisar la cuenta y empezaron a ver cuáles eran los consumos. Y ahí fue donde descubrimos, porque obviamente... ¿Quién era la cuenta? ¿Quién era la cuenta? Y la cuenta no estaba muy contenta. Y entonces descubrimos que no existía el tal cárguelo a la cuenta, sino que siempre había alguien que pagaba lo que uno consumía. Pero pareciera que esto no aplica en el gobierno. Y eso era lo que yo hablaba en este artículo que se llamaba Cárguelo a la cuenta, que precisamente los burócratas y también los diputados irresponsables que aprueban préstamos, lo único que dicen es cárguelo a la cuenta, y quienes vamos a pagar somos los tributarios. Así es, que somos los que terminamos pagando siempre todo. Gracias, Dolores, por haber estado un ratito aquí con nosotros para que realmente fuera viernes de Dolores. Que sí era cierto que sí iba a venir y que no dejé plantado a mi amigo. Sí, así que pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a ir ahora a una pausa, regresamos con la nota tecnológica y después vamos a hablar un poco acerca de los temas artísticos para estos próximos días. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar con relación al anuncio que hicieron ayer de que ya usted va a tener una nueva opción en la cual utilizar sus datos de su teléfono, y es a través del servicio de Disney Plus, Disney Más, que ayer fue anunciado en la reunión con accionistas de Disney. Y básicamente lo que anunciaron es de que va a la fecha, ya me anunciaron la fecha de lanzamiento, que va a ser el 12 de noviembre y que va a estar disponible inicialmente en Estados Unidos, y que va a tener un precio de $7, $6.99 mensuales o $70 anuales si paga la cuota anual, y que básicamente va a tener todo el contenido de los productos de Disney más algunas otras productoras que van a ir añadiendo con el tiempo. Eso tiene implicaciones para muchas personas. Por ejemplo, Disney es ahora dueña de la franquicia de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y eso implica que todas las películas y todas las series y todas las cosas que se hagan de Star Wars de ahora en adelante ya no las va a poder ver en otras plataformas, sino que va a ser en la plataforma de Disney. Luego
ellos también son los dueños de toda la franquicia de Marvel, así que todas las cosas de Marvel, las series de Marvel, pues ya no las va a poder ver en Netflix o en alguna otra de las y aquí ya se puso triste Benji, que está operando hoy en los controles. Pues ya todas las series de Marvel pues ya no las va a poder ver en otras plataformas, sino que va a tener que suscribirse a la plataforma de Disney y así sucesivamente. Y por cierto, creo que el anuncio principal era de que Disney Plus va a ser la casa de streaming de Los Simpson. Entonces todas las temporadas de Los Simpson los va a poder ver en streaming solamente en esta plataforma de Disney Plus. Y ellos entonces van a empezar a transmitir en Estados Unidos en noviembre, pero en el resto del mundo, y mencionan en Latinoamérica, probablemente va a llegar en el 2020 o 2021, o sea que inicialmente no va a estar aquí disponible, así que probablemente el año entrante ya tengamos acceso aquí en Guatemala a poder suscribirnos al Disney Plus. Adicionalmente, esto de los los contratos previos que se tienen hace de que no todas las series de Marvel y no todas las películas de Star Wars y todo van a estar desde el principio en la plataforma de Disney, porque pues todavía tenían algunos contratos de distribución en algunas otras plataformas y conforme estos se vayan terminando va a poder los van a ir pasando a la serie de Disney. Así que si por ejemplo usted ahorita tiene Netflix y es fanático de las series de Marvel, apresúrese a verlas todas antes de que se las quiten, porque ya los van a pasar al servicio de Disney, y como adicionalmente no vamos a tener acceso a él hasta saber cuándo, así que ya sabe, entonces el 12 de noviembre sacan Disney Plus en Estados Unidos, aquí probablemente el año entrante o el siguiente. Y pues esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuérdese que contigo aprendí a estar siempre conectado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar hablando con Juan Pablo Asturias y Juan Antonio Llanes. Ellos nos visitan para contarnos un poco acerca de una obra de teatro que se va a estrenar el 4 de mayo, o sea, justo un par de semanas después de que regresemos de la Semana Santa. Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes, Juan Antonio, ¿qué tal están? Buenas tardes, Jorge, gracias por abrirnos estos espacios culturales. No, al contrario, para nosotros es un gran gusto, y cuéntenos de qué trata la obra Wences y Lala. Wences y Lala es la historia de una pareja del interior del país, de algún pueblo, no está definido exactamente de qué pueblo, que nos cuentan toda su vida desde que son niños hasta la muerte, ¿verdad? Es una historia donde uno se va a divertir muchísimo, va a recordar muchísimo, y sobre todo apunta mucho que lo más importante en la vida son los pequeños detalles y el amor. A veces en el trajín que tenemos del día a día, de las presiones del trabajo, de cumplir metas, objetivos, en fin, buscar el éxito, se nos olvida que a veces el sabor de la vida está en las pequeñas cosas y en el amor. Y eso es lo que la obra nos viene a recordar un poquito, cómo estos dos seres que tal vez no tienen mucho o están en un mundo apartado, son felices con lo que tienen y tenerse uno al otro más sus hijos. Eso es de lo que habla la obra. Y aprovechando que estamos en estas épocas y que ya muchos ya andan, que ya dentro de poco salen así de vacaciones unos días, ¿nos podés poner algún par de ejemplos de a qué te referís con las cosas pequeñas de la vida en la obra? Sí, claro. Hay una parte que a mí me gusta mucho, de verdad, y me conmueve mucho. Estos son, digamos, cuentan su historia desde chiquitos y bueno, cuentan que ellos dos, para ir a la escuela, o sea, para poder ir los dos a la escuela, tenían que compartir útiles y la mochila. Entonces, dentro de las anécdotas que cuentan, dicen, bueno, teníamos una mochila para los dos, entonces uno tenía que ir a jornada matutina y el otro a jornada vespertina,
Entonces lo que hacían era, iba ella, Lala iba a la jornada matutina, mientras Wences se quedaba en la tiendita, porque ellos tenían una tiendita que era de lo que vivían, almorzaban juntos y luego cambiaban los útiles y se iban, Wences se iba a la escuela con la mochila, con la misma mochila, y Lala se quedaba atendiendo la tiendita. Entonces, digamos, todos los que hemos pasado en algún momento por un proceso cuando uno está empezando a desarrollar su empresa o está empezando a crecer ya en la vida profesional, nos hemos visto en ese momento donde uno se ve con problemas económicos, y a veces esos detallitos, esos esfuerzos que uno hace son de verdad muy, muy, muy valorados. Yo recuerdo con mucho cariño muchas cosas que pasamos en Lala, que es mi esposa, en la obra interpreta a Lala, que es mi esposa, los dos fundamos Escenarte, y todo el proceso que hemos llevado para ir creciendo Escenarte, y son estos pequeños detalles los que recordamos con mucho cariño y mucha nostalgia, y creo yo que le dan sabor a la vida, ¿verdad? Si todo fuera fácil, entonces creo yo que uno no valora todo, ¿verdad? Y usted, que es el director adjunto, ¿qué nos puede contar acerca de los pequeños detalles de la vida? Los detalles de la vida es una obra nostálgica. Todos, sin excepción, nos vemos identificados, ¿verdad? Con Wences, los varones, y con Lala, las mujeres. Perdón. Es una obra muy, muy, muy nostálgica y que nos llega directamente al corazón. Los pequeños detalles es eso de que ellos nunca tuvieron problemas. O sea, problemas de discusiones, problemas de peleas, a pesar de que pues la vida no es fácil. Hay una obra de Chekhov, un ruso, que la obra se llama La Gaviota, donde uno de los personajes principales, Nina, dice: es brutal la vida. O sea, la vida no siempre es felicidad, no siempre es armonía, siempre hay obstáculos que nos van poniendo en el camino para no poder llegar a alcanzar lo que es la felicidad. Ellos, a pesar de todo, fueron muy felices. Y nos cuentan su historia sentados en una banca, desde que ella habla mucho y él casi no habla nada. ¿No sabes? Que eso también suele suceder en la vida real, ¿no? Por supuesto. Sí, muchas parejas nos han llegado a decir: es que de verdad es como nosotros, dice, o sea, nos han comentado, ¿verdad? Yo hablo mucho, dice ella, y él casi no habla, ¿verdad? Entonces se identifican mucho, o ven la figura de sus abuelos, por ejemplo, en Wences y Lala, le dicen: es que es como mis abuelos, de verdad, o como mis papás, ¿verdad? Entonces creo que todos, como dice Juan Antonio, empatamos en muchos puntos, conectamos con estos dos personajes, y es una obra nostálgica, al mismo tiempo tiene muchos momentos de alegría, de risa. El público se dobla de la risa de tantas anécdotas que cuentan ellos dos y que las disfrutan, ¿verdad? Sí, sobre todo porque, bueno, identifican más a la gente del oriente, Zacapa, Jutiapa y todas esas personas que viven en esa zona, son como más cercanas por su manera de hablar, por su manera de vestirse y por su idiosincrasia. La obra es mexicana. La obra plantea también, es Premio Nacional de Dramaturgia y en Miami le acaban de dar el premio a la mejor obra y a la mejor dirección, ¿verdad? En el Festival de Miami en Estados Unidos, porque todos los que somos latinoamericanos, todos, seamos de donde seamos, de El Salvador, Honduras, Guatemala, México, estamos en Colombia, ha sido un gran éxito en Bogotá, porque es lo mismo, nuestra manera de pensar, de ser y de actuar está muy relacionada con Wences y Lala. Está muy, muy cercano. No hay gente que no salga llorando. Pero ¿y entonces cómo lo definirían? ¿Como una comedia? ¿Como una obra nostálgica? ¿Como una obra triste? Es una comedia porque realmente se van a reír. Lo que pasa es que hay momentos que contacta mucho con, digamos, momentos, por ejemplo, duros. Se habla un poquito de la gente que ya nos dejó, ¿verdad? Entonces ellos platican eso. Lo bonito de estos personajes, que es algo que yo aprendí para mi vida, es que a veces nos pasamos lamentándonos por algunas cosas y estos personajes dije, no, la vida es así,
así es la vida, hay que enfrentarla así, y bueno, si hay que llorar, pero hay que seguir caminando porque la vida sigue, no podemos detenernos. Y ellos hablan de cosas tristes que les pasan en el camino, pero siempre le dan el giro y dicen, luego de esta parte, digamos, sentimental, viene siempre una parte de risa, porque ellos siempre lo abordan con mucha alegría cada etapa de la vida, y de eso habla la obra también. Y yo he de decir que a mí en mi vida personal me ha modificado, porque me enseñó a que tengo que ver para adelante siempre y verle lo bueno. Obras como estas son muy difíciles de que se vuelvan a presentar. Yo tengo 52 años en el teatro, no de edad, sino en el teatro. Entonces, he visto muchísimas obras. Lo pensé por un momentito. Muchas obras de teatro he visto en mi vida, muchísimas, pero esta obra es muy especial. Porque inmediatamente se conecta con tu espíritu, con tu alma, con tu sensibilidad, y te transporta y te lleva y te ríes y te enojas y lloras y al final, ¿cuál es el mensaje? Que tienes que agradecer siempre por la vida. Sea como sea, hay que agradecer que estás vivo. Porque mañana no sabemos si estamos, entonces la vida nos dice, vivamos cada día con mucho amor y con mucha alegría. Al final eso es lo que nos plantea la reflexión que nos deja la obra. Y hemos visto, yo he de decir que me dio mucho gusto ver a una pareja que al terminar la obra se levantaron, él toma a su esposa, a su novia, no lo sé, la abraza y le dice, te amo. Yo creo que eso, la obra está para eso, para que abracemos a nuestros seres queridos al terminar y los valoremos por el tiempo que nos queda. Como dice, si quieres decirle a alguien que lo quieres, es en vida, hermano, en vida. No después, ay, qué bueno era. Sí. Ay, se me olvidó decirle esto. En vida, hermano, en vida, dile que lo quieres. Dile que la quieres. Dile que le agradeces, pero en vida. Y a mí siempre me llama la atención esto de las cosas pequeñas de la vida, porque al final realmente es lo que generalmente uno recuerda, ¿verdad? O sea, uno no recuerda que estuvo 15 horas del día trabajando, ¿verdad? Se recuerda de los detalles. Claro, así es. Y es precisamente lo que presumo, no he visto la obra, pero presumo que es donde hace clic con la gente, ¿verdad? De esos detalles de lo que va sucediendo en la vida, a lo largo de la vida, ¿no? Así es. Yo creo que al final, pues como bien dices, lo que nos acordamos siempre al final, cuando uno tiene un recuerdo, se acuerda de esos detallitos, ¿verdad? Y eso es lo importante, y creo que tenemos que aprender a valorarlo. Y hoy en día, por eso digo, yo me mantengo con un ritmo de trabajo enorme, y ya había perdido un poquito, como les pongo el ejemplo, el haber hecho esta obra con mi esposa, a pesar de que trabajamos juntos en la oficina todo el día, habíamos perdido ya esta comunicación de sentarnos a platicar del día, de cómo íbamos. Ya era muy cotidiano. Entonces, a raíz de la obra, gracias a Dios, hemos recuperado y nos damos nuestro tiempo para irnos al cine, para tomarnos un vinito. Eso es a raíz de la obra, porque la obra realmente nos movió a ambos de decir, bueno, nos tenemos, nos amamos, pero desaprovechamos por la cantidad de trabajo y por otras cosas, desaprovechamos esto. Y lo mismo con mis papás. Yo ahora trato de ir a ver a mis papás porque no viven en la capital, sino en la antigua, de irlos a ver al menos una vez a la semana. A veces pasaba 2 meses sin verlos, ¿verdad? Entonces es valorarlos, y esto es a raíz de esta obra de teatro, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo y Juan Antonio. Cuéntenos dónde va a ser la obra, cuándo, qué hay que hacer para participar, qué hay que hacer para ir. Solo son 3 fechas, venimos ya de 2 temporadas anteriores que fue un exitazo, a la gente le fascinó. Seguramente los radioescuchas ya han escuchado la mayoría de comentarios de la obra. Vamos a estar en el Liga, solo 3 sábados más, en mayo. Es el 4, el 11 y el 18 de mayo a las 8 de la noche. Pueden comprar sus entradas en culturales.viga.edu. Les recomendamos que lo hagan en línea, porque si no tienen que llegar a hacer cola, y de verdad la cola era enorme, salida de Liga. Entonces cómprenlos, así ustedes pueden seleccionar su asiento y no tienen que llegar a hacer cola, ¿verdad? Es 100 quetzales la entrada, y de verdad esta obra hay que verla, aunque sea una vez en la vida. Créanme que los va a mover de una forma increíble a través de la risa. Hay personas que han ido 3 veces a verla. Yo la he visto 8 veces, obviamente, ¿no? Pero no me canso.
Y usted que tiene más tiempo de ser joven que nosotros, ¿qué reflexiones le ha dado la obra? Pues un poco esto que te digo, tenemos que agradecer lo que tenemos, lo bueno o lo malo, y lo mucho o lo poco, agradecer siempre a la vida lo que nos da, de que todos los días amanezcamos y estemos vivos, y de que estamos y que luchemos por nuestros sueños, porque estos personajes lucharon por sus sueños a pesar de todo lo que se les puso, la interferencia que hubo de otras personas que no obran bien, ¿verdad? Y a mí lo que me envía el mensaje esta obra es de que se me había olvidado agradecer. Hay que dar las gracias por todo, empezando por la comida, por la vida, por el zapato que te pones, por todo tienes que agradecer, por las personas con las que estás conviviendo, que llegaron a tu vida por diferentes caminos. Tienes que agradecer que estén contigo y que, pues, como estos personajes, hasta la muerte. Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos y Juan Pablo. Y solo recordando, es culturales.iga.edu. Sí. Culturales.iga.edu. O si hubiera duda, pueden llamar a Esenarte, que es la productora, que es 2258-6781. Si tienen duda, también en Esenarte se venden boletos por si... estamos en zona 14 por si quisieran llegar, o buscarnos en las redes como Esenarte Guatemala o la página esenarte.com.gt. Ahí nos pueden buscar, ahí está toda la información de la temporada para que también sigan los eventos que tiene Esenarte, que tiene mucho teatro. Les deseamos muchos éxitos y gracias. Ya me voy a apuntar ahí para ir a verlo. Gracias, Jorge, te esperamos. Te va a fascinar. sí. No te vas a arrepentir. Te lo digo yo. Ya ahorita, 32 años en el teatro. ahorita ya me picaron lo suficiente. Así que, muchas gracias. Entonces Jorge. recuérdense, en el Teatro Dick Smith, allá en el Liga, el 4, 11 y 18 de mayo. Y los boletos los compra mejor en línea en culturales.iga.edu. Sí, y solo se me olvidó mencionar, la obra es de Adrián Vázquez, y también en el equipo, ¿verdad? Está Sofía Martínez, Alfredo Rack, Andrea Santos. Es parte del equipo y todo el equipo de Liga, y siempre agradecemos también a ellos por el gran trabajo Bien que de hacen. decir a esto, también es una obra familiar. ¿Sí? Okay. Es una obra familiar, han ido niños de 5 años. Se la pasan súper. Sí. Y o sea, no es una obra dirigida a niños, pero sí no, han ido niños. Pero han ido niños, adolescentes, y se la pasan muy bien, se divierten mucho y pues aprenden también, porque ellos apenas están empezando la vida. Mejor que aprendan desde ahorita, y no a cuentazos como nosotros, ¿no? Exactamente. A cuentazos. Bueno, pues muchas gracias y les agradecemos a todos los que han estado compartiendo también la transmisión de Facebook. Sam de la Garza, que presumo que es tu esposa, ¿no? Sí, Entonces, ella es Lala. Sí, entonces a Lala, que nos compartió la transmisión, a Julio Ariza, a Javier Cojulún, a Marco Antonio Castellanos, a Walter Fer Flores, a Marvin García y a todos los demás que han estado compartiendo, pues muchas gracias. También Irma Ávila deja un mensaje, dice: excelente obra, la recomiendo muchísimo. Güences y Lala, la mejor obra de teatro que he visto, excelentes actuaciones, dirección y dramaturgia. Así que felicitaciones a ustedes. Gracias, Irma. Esperamos estar por allá con ustedes. A todos ustedes pues les agradecemos su sintonía, los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde estarán en José Fernando Orellana Güer, Dafne y Rudy en Liber Viernes. Hoy continúan con las entrevistas, con los foros con candidatos a alcaldes. Entiendo que hoy viene... se me fue ahorita quién eran los que venían, pero hoy viene un... Gonzalo Marroquín es uno de los que viene hoy, entre los candidatos a alcalde de la ciudad. Y pues los que ya no los escuchamos o nos vemos en estos días porque salen de vacaciones, pues que pasen una muy feliz Semana Santa. Igual yo voy a estar aquí todavía el lunes y martes en el programa, así que a los que se quedan por acá o nos escuchan a través de nuestras transmisiones en línea o en nuestros podcasts, pues nos escuchamos la semana entrante. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales.
O si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.